Creciendo en Familia, un programa lleno de conocimiento y fortalecimiento familiar bajo la conducción del Dr. Grover Bravo, donde la finalidad es fortalecer los lazos familiares entre padre e hijos. De estar con ustedes nuevamente a través de esta bendita estación de radio. Pues bueno, saludos a la gente que está conectada en este momento en el 87.7 FM en la ciudad de Los Ángeles y los alrededores. Saludos para la gente de Orange County, igual nuestro cordial saludo para toda nuestra gente que escucha la radio todos los días y está obviamente pendiente de la programación también en San Diego, en Tijuana y todos los intermedios, ¿no? Hay muchas ciudades ahí, desde Los Ángeles hasta Tijuana. Toda la gente puede beneficiarse y escuchar la radio en el 87.7 FM. Bienvenidos, soy Grover Bravo, terapeuta de pareja y familia. Esta tarde vamos a ocupar el tiempo para hablar de un tema interesante, la comunicación asertiva en la familia. Bueno, cuando hablamos de la comunicación estamos hablando del intercambio de ideas, de sentimientos, de emociones en el seno de la familia. La comunicación es realmente importante. Si no existe la comunicación, lamentablemente las familias no pueden prosperar. Tampoco podrán aprender a resolver conflictos. Tampoco darán valoración a los hijos. ¿Cómo es que podemos transmitir nuestros valores, nuestra cultura, a través del diálogo, de la conversación? Pero un diálogo agradable. Por eso hablamos de la comunicación asertiva. Ojalá todos podamos aprender a comunicarnos asertivamente. Porque una cosa es dar órdenes. Una cosa es gritar a los hijos cuando hacen malas cosas. Pero es muy diferente hablar de una forma asertiva. Partamos por el término de la asertividad. Hablemos un poquito de esto para entrar un poco más en contexto, ¿no? Porque de repente hablamos de la comunicación a la asertiva y la gente dice, bueno, la comunicación es la comunicación. Definitivamente. Cuando hablamos de la comunicación asertiva, estamos hablando de un término muy interesante. Asertivo viene del término acertar. Acertar significa ser específico, ser puntual, decir las cosas con precisión y decirlos con delicadeza además. Porque yo puedo decir muchas cosas a mis hijos o a mi pareja, pero si utilizo la asertividad tendré la habilidad de decir las cosas de una forma respetuosa. Algo que es realmente maravilloso si las familias lo practican en la comunicación asertiva es que en la comunicación asertiva nos hacemos responsables de nuestra conducta, nos hacemos responsables de nuestros sentimientos y voy a decirle a la otra persona, que sea mi pareja o mis hijos, cómo me estoy sintiendo respecto a su comportamiento. Por eso es que la comunicación asertiva es efectiva. Lo utilizamos mucho en la psicoterapia. Lo utilizan las personas que son comunicadores, porque es la única manera que podemos organizar nuestros pensamientos para expresarlos de una forma coherente y no tener que darle vueltas muchas, porque hay mucha gente que no llega a decir el mensaje porque se pierde hablando alrededor, dándole vueltas o con muchos detalles. La comunicación asertiva es directa, pero es respetuosa. Para tener más o menos una idea clara de lo que significa esto, la comunicación asertiva. Existen tres maneras grandes de comunicarse. Por un lado están las personas que nunca pueden hablar de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que necesitan, porque tienen temor a que no ser escuchados, piensan que lo que dicen no sirve, o lo dicen de una manera que de repente no es entendible. Y muchos de ellos se callan, se quedan con la idea. O sea, al momento de querer expresar algo no lo dicen, se quedan con sus sentimientos, con sus frustraciones, porque dicen de repente no me entienden, o lo que digo no creo que valga la pena, o no sé si será posible decirlo. Y estas personas que llamamos pasivas son personas que se quedan con sus sentimientos, sus emociones y el deseo de decir las cosas. Es un grupo de gente pasiva a la que no han tenido
la oportunidad de pequeños de hablar de lo que piensan, de lo que sienten, porque de repente han tenido unos padres demasiado agresivos, que no les han permitido expresar lo que están pensando, lo que están sintiendo, tampoco expresar sus necesidades. Ese grupo es un grupo de personas pasivas, que aguantan, soportan y no dicen nada, pero definitivamente un tipo de comunicación así, cuando la gente no tiene la capacidad de expresarse, se enferman. Lo que no podemos expresar, verbalizar, decir, se queda dentro de uno y va creando una fuerza interior negativa terrible que se convierte en problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, una serie de cosas. Cuando hay gente que se enferma mucho en casa, habría que fijarse si de repente no está pudiendo verbalizar o hablar de repente de lo que está sintiendo. Bueno, hay otro grupo de personas, otras familias en las que ellos utilizando o tratando de ser muy transparentes, objetivos, entre comillas, dicen las cosas y no se quedan con ellas cuando sienten algo. Cuando algo no les gusta lo dicen, pero lo dicen de una manera ofensiva, agresiva, sin importarles mucho lo que los otros están sintiendo. Cuando yo utilizo la agresión verbal para decir a alguien, a mis hijos o a mi pareja lo que estoy sintiendo, sin importarme cómo se está sintiendo la persona, cómo se está sintiendo mi pareja o mi hija, estamos hablando de la comunicación agresiva, en la que yo digo las cosas, te guste o no te gusten, no haga daño a quien le haga daño, yo tengo que decirte cómo es. Y hay gente que dice eso, sí, yo soy muy transparente, soy muy sincero, ¿no? Entonces, lamentablemente, a veces esa sinceridad no es tal, sino de repente es imprudencia, porque mucha gente, tratando de ser demasiado sinceros, dicen las cosas en un lugar que no es adecuado, de la manera que no es adecuado y de una forma grosera, ¿no? Entonces, tampoco eso es saludable, tampoco estamos en la comunicación asertiva, esa es la comunicación agresiva, que hace sentir terriblemente mal a la otra persona. Y la tercera, obviamente, es la asertiva, la comunicación asertiva, en la que la persona, antes de hablar, cuando le dicen algo o tiene la necesidad de expresar, espera el momento adecuado y lo dice, pero lo dice de tal manera que va a expresar lo que piensa y siente, sin atacar o sin quedarse. Entonces, quedarse con la emoción contenida, ¿no? Entonces, en la comunicación asertiva nos damos cuenta que la gente tiene esa capacidad y la habilidad de expresar pensamientos, sentimientos, necesidades, deseos, incomodidades, pero lo dice de tal manera que no es ofensiva, sino haciendo saber que lo que están haciendo con él, o lo que están diciendo con él, o están dejando de hacer con él, le está haciendo daño o le está afectando. Ojalá en la familia pudiéramos llegar a este nivel de práctica de la comunicación asertiva. Es buena, es constructiva, porque cuando yo hablo con mis hijos o hablo con mi pareja de una manera asertiva, mis conversaciones van a ser muy productivas, cortas, no muy extensas, no voy a dar grandes sermones, no le voy a dar muchas vueltas, voy a ser directo, pero de una forma respetuosa. Y cuando los padres comienzan a practicar este tipo de comunicación, es cuando tienen éxito y no crean resistencia en sus hijos. Nos hemos dado cuenta que en la mayoría de las familias donde los padres son o se callan cuando los hijos hacen algo porque no quieren crear un problema, o gritan o insultan a sus hijos o amenazan cuando algo no les gusta, ¿qué crea? Resistencia de parte de ellos. Pero cuando los padres se calman y hablan de una forma asertiva, pueden expresarle a sus hijos o a la pareja lo que sienten, lo que piensan, sin que tengan que ser ofensivos o agresivos. Vamos a poner muchos ejemplos esta tarde. Vamos a hablar de la comunicación asertiva, vamos a hablar de las ventajas que tiene en la familia. Esto y mucho más el día de hoy aquí en el programa Creciendo en Familia, amigos. Así que miren,
la verdad es que esto de la comunicación asertiva es tan importante que cuando la gente lo practica, tiene mucho éxito. Y así podremos crecer en familia. Así que amigos, vamos a hacer una primera pausa y vamos a regresar rápidamente para continuar aquí en Creciendo en Familia a través de Guadalupe Radio. Regresamos luego de una pausa para seguir hablando acerca de la importancia del manejo de la asertividad en la comunicación, o lo que es la comunicación asertiva. Regresamos, amigos. Sigue fortaleciéndote en la sana convivencia familiar y no te pierdas de más temas de crecimiento emocional que tiene preparado el Dr. Grover Bravo a través de la aplicación de Guadalupe Radio. Solo descarga y regístrate.